Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amados hermanos, amigos y familiares que se han conectado a esta plataforma de lo que es el Facebook Live. Le damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de la Iglesia Unción de lo Alto. Hoy día, ¿qué? 28 de diciembre, año 2021. Y nos quedan apenas, ¿qué? ¿Cuántos días? 3 días para que se vaya este año 2021. Y a Dios damos la gloria y la honra. Amén. Le damos gracias a Dios por las pruebas, ¿sabe? Gloria Alabado a Dios. Dios, porque a Dios hay que darle gracias en todo y por todo. Amén. Y porque hasta este momento su mano nos ha sostenido. Alabado sea el Señor. Aquí, así que reciban un saludo de su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, aquí en la ciudad de Harker, Texas. Y gozo también del privilegio, alabado Dios, de ser el presbítero en el circuito sureste, distrito oeste del Concilio de Asamblea Cristianas, y al Rey que vive sea la gloria, porque toda la gloria y toda la honra solamente a Él le pertenecen. Quiero dar lectura al Salmo número 91, amados del alma. Alabado sea el Señor, donde encontramos grandes promesas. Alabado sea Dios. Y usted que se está conectando y nos ve, alabado Dios, sabe que esta nación ha sido invadida nuevamente en una manera como pólvora corrido el Omicron, y se sigue multiplicando, así que guardémonos y cuidémonos siempre. Alabado sea el Señor. Y le damos gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios ha sido bueno, alabado Dios. Él es bueno, alabado Dios. Y para siempre su misericordia es. Gloria al Señor, aleluya. Salmo número 91, alabado sea el Señor. Amén. Al Rey que vive sea la gloria y la honra. El cual lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo, y la iglesia que vamos a apreciar, decimos Amén. el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verse 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos, con nuestros propios ojos, mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay una razón. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor añada bendición a esta dulce, bella, gloriosa y preciosa palabra, por la cual le damos gracias en esta noche. Padre mío, gracias te doy por tu palabra. Dios eterno, te damos gracias. Tu palabra que es vida, tu palabra que es la verdad. Gracias por el tiempo de refrigerio durante el clamor, Padre. Cuando nos llegamos a tu presencia con confianza, nos acercamos una vez más al trono de la gracia, reconociendo que en ti no hay sombra de variación. En ti, Señor amado, aleluya, tú no cambias, que tú eres el mismo ayer y por todos los siglos. Por lo cual gracias te damos por esta preciosa palabra. Gracias por cada promesa que ahora mismo encierra. Te presento, mi Dios y mi Rey eterno, nuestra cajita de petición. Gracias por las peticiones contestadas. Gracias por las peticiones que todavía están en espera. Alma mía, alaba al Rey, sabiendo que en tu tiempo, conforme a tu voluntad, Padre, Elias, Sabaca y Pima, Urra, Masaya, lo ama. Padre mío, tú seguirás contestando y podremos escuchar una vez más las palabras de testimonio en los labios de la vida del pueblo, de lo bueno que tú has sido.
Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Visita a los que están afectados de salud. El toque bello de tu mano por excelencia, en una manera especial, se debe sentir sobre su vida en este momento. Enviamos tu palabra de salud, tu palabra de vida. Saeta de Jehová, voz de Dios, no de hombre. El impacto bello de tu mano sanadora se debe sentir sobre cada una de sus vidas en una manera especial, Padre, una vez más, desde la mollera hasta la planta de los pies, al anciano, a la viuda, al joven, al niño, a todo aquel que la ciencia, los médicos han desahuciado, aquellos que dicen que ya no hay esperanza. Ay, santo, Rabacay, Pima, Urra, Masaya, Rosaday, déjale ver cuán grande es tu amor, tu misericordia y tu bondad, y cuán erróneo muchas veces están los hombres, sabiendo, mi Dios y mi Rey eterno, que tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro Salvador, que tú hiciste provisión para tu pueblo, tu iglesia, que la sanidad divina que es el pan de los hijos es nuestra, y a ti damos la gloria, porque andamos por fe y no por vista, atamos toda plaga, y Ramazolemay, atamos todo virus, por los méritos de Cristo, y los declaramos inoperantes sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, sobre la vida del pueblo, seres amados y familiares y amigos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a pasar a la división de las clases. Alabado Dios. Voy a pedirle al hermano Juan que esté pendiente. Alabado Dios, a la cámara del Facebook Live. Alabado Dios. La hermana Lilian, alabado Dios, tiene para los informes. Alabado sea el Señor. Los adultos nos quedamos aquí. Aleluya, alabado sea el Señor. Y le damos a Dios la gloria y la honra. Gracias te damos, mi Jesús. Damos gracias al Dios eterno que vive y reina por los siglos, por esta oportunidad, este privilegio, estudio bíblico número 24, al Rey que vive, sea la gloria, alabado sea el Señor, con la base bíblica en el libro de Gálatas, en el capítulo número 1, versículo 11 al 24, para nuestros hermanos, amigos y familiares que están conectados a través de la plataforma y nos están viendo en el Facebook Live, y ellos no tienen un medio, alabado Dios, como nosotros que tenemos nuestro material. Pero si nos quieren seguir, está en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Alabado sea el Señor. La lectura antifonal en esta noche, la cual lee de la siguiente manera: amados, para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión de su Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo decimos amén. Gálatas 1:11, más os hago saber, la palabra del apóstol Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído, versículo 13, acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Él se defiende bien, ¿ok? Él se explica, tenemos que muchas veces explicarnos. ¿Se acuerda cuando usted vino a Cristo? Que a veces decía, pero tú antes eras un tecato, tú eras una tecata, tú eras un prostituto, lo otro era una prostituta. Antes, ahí donde está la clave, antes, alabado Dios. Y entonces Pablo decía, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el mismo ánimo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida carne y sangre. Ni subí a Jerusalén, versículo 17, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. No era conocida a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, versículo 23, aquel que en otro tiempo nos perseguía
Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 24. Y glorificaban a Dios en mí. El Señor añada bendición a su dulce, gloriosa y preciosa palabra. Ya vamos a entrar, alabado Dios, en un ratito en la discusión de estos versículos. 3 objetivos, amados del alma, alabado sea el Señor, que conllevan este estudio 24, el cual tiene por título La conversión del pecador, el mayor milagro. Si usted se refiere a un milagro, cada vez que yo veo a uno de vosotros, yo veo un milagro. Cada vez que usted nos ve a nosotros, per se, hablando, usted ve a sus hermanos, usted ve que un milagro de Dios. ¿A través de qué? De la salvación. 3 objetivos. Número 1, descubrir el poder transformador de la conversión. Objetivo número 2, evaluar los alcances de una conversión tanto para la iglesia como para la comunidad. Número 3, afirmar la necesidad de la conversión como instrumento de transformación. Amén. Cuando hablamos, hermano Ángel, de descubrir, ¿de qué estamos hablando? De revelar, encontrar, averiguar. Eso es así. Cuando hablamos de descubrir, es de algo que estaba como tapado y es descubierto, es revelado, alabado Dios. Entonces descubrir el poder transformador, el poder transformador de la conversión, alabado Dios. Por tal razón, como pueblo e iglesia, nosotros tenemos la necesidad de ¿qué? De predicar, de compartir, de llevar este mensaje para que Dios pueda ¿qué? Transformar vidas, alabado Dios. Evaluar los alcances de una conversión tanto para la iglesia como para la comunidad, alabado Dios. ¿Por qué? Porque se refleja cuando hablamos del crecimiento. Hablamos en el libro de los Hechos, en el comienzo, como la iglesia dice que se añadían cada día los que habían de ser salvos, alabado Dios. Y número 3, afirmar la necesidad de la conversión como instrumento de transformación. Al Rey que vive sea la gloria y la honra. Vamos a pedirle al hermano Mario que nos lea el pensamiento central y nos diga un poquito de ello. Sí, amén. Dice, pensamiento central, la conversión es el milagro más significativo del Evangelio. Aquí nos está diciendo que es el punto principal, porque sin conversión, perdón, sí, el Evangelio, si podemos entender, cuando Juan el Bautista decía a los fariseos, hagan obras dignas de arrepentimiento, y esto, cuando uno se convierte, debe de mirarse esa conversión. De otra manera, pues, ¿cómo se puede decir que una persona es cristiana? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tiene uno en el corazón se manifiesta no solamente por la boca, pero también por los hechos que uno tiene. Alabado Dios. Eso es así, alabado Dios, cuando usted ve el poder transformador de Dios a través de una conversión. Conversión, acuérdese, no que a veces decimos, es que se fue convencido, pero no fue como convertido. Cuando hay una conversión, van a suceder ¿qué? Cambios. Va a haber transformación. Va a haber como, hermano Ángel, Transformación. alabado. Metamorfosis, va a haber un cambio. Es como una mariposa, dice el hermano Ángel, el proceso de la metamorfosis va cambiando y se va a ver, alabado Dios. Muchas veces no tendrán que abrir ni siquiera la boca, porque por el testimonio, por su comportamiento, se puede ver lo que Dios ya ha hecho en su vida. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, primeramente, ¿para qué? Para salvación, alabado Dios. Y esos son los grandes propósitos. El texto áureo, hermano Carlos. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Jeremías 15:19. Fíjese este versículo, alabado Dios. Por tanto, así dijo Jehová, que lo dijo Dios mismo. Si te convirtieres,
Porque el que sabe si se convirtió o no se convirtió es que usted y el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Así que vale la pena, alabado Dios, que verdaderamente haya y exista una conversión. Tiene los datos generales, alabado sea el Señor, acerca de este tema. La enseñanza nos habla la conversión de un perseguidor. Tiene consecuencias saludables en la vida de la iglesia y el entendimiento del evangelio. El autor del mismo, el apóstol Pablo, personaje Pablo, Pedro, Jacobo, el hermano del Señor, y la iglesia aquí en Galacia, los Gálatas. Fechas, todas estas fechas son aproximadamente, hermanos, de este libro. Aproximadamente en el año 49 después de Cristo, en Antioquía de Siria. ¿Por qué después de Cristo? Porque en el año 33 de la muerte de nuestro Señor murió. Así que tiempo después suceden estos acontecimientos. Tiempo y lugar entre la conversión de Pablo en el año 33 después de Cristo y el año 47 después de Cristo, el inicio del primer viaje misionero. Se divide también el bosquejo, alabado Dios, en tres partes. Parte número 1, la revelación divina en la conversión. Tiene dos incisos. Parte número 2, la omnisciencia divina en la conversión. Parte número 3, la comunión y participación de los convertidos. Cuando usted se da la tarea de invitar a alguien que usted dice, esta vida necesita de Cristo, yo le voy a hacer la invitación para que venga a la iglesia, pero usted se va a dedicar a clamar a Dios, estar ayunando, pedirle al Señor. Hay una campaña, alabado Dios, que Dios va a restaurar, que Dios va a salvar, va a libertar, y usted se va a aprovechar y usted va a decir, Dios mío. Y cuando usted lo trae, usted tiene en su persona una aseguranza que ese día, cuando esa persona llega, Dios va a hacer algo que en su vida, alabado Dios. Porque el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida, alabado Dios. Y usted ve a la iglesia y usted le dice a los hermanos, yo sabía que Dios le iba a tocar hoy, alabado Dios. Y que hoy, alabado sea el Señor, sería su conversión. Y a Dios sea la gloria. En la introducción consideramos la conversión como un milagro, porque envuelve una transformación total de la naturaleza humana. La palabra que decía nuestro hermano Ángel, alabado sea el Señor. Cuando aquel hombre maestro de la ley llamado Nicodemo se apareció al Señor y le preguntó que cómo era que posible que un hombre que naciera de nuevo, después de adulto, después de viejo, volviera nuevamente al vientre de su madre, ¿verdad? Volver al vientre, alabado Dios. ¿Cómo sería posible? El Señor le dio una explicación bien clara, alabado Dios, donde nos habla que a través de la conversión también que viene que el nuevo nacimiento que va tomado de la mano. Desde la caída, el hombre no busca a Dios, sino es Él, hablando de quién, del Señor, quien sale a buscar al hombre. Cuando el Señor fue a la casa de aquel hombre chiquitito de estatura, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. El Señor dijo estas palabras: hoy ha llegado la salvación a este lugar, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado Dios. Y primera de Juan dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y qué bueno que el Señor se da esa tarea, hermano. Aún así, cuando hay hermanos apartados, alejados de Dios, no que estén practicando pecado, alabado Dios, pero están apartados y alejados de la cobertura de Dios, corremos riesgo, hermano. Pero aún así, estando bajo la cobertura de Dios, vamos a ser probados. Imagínense, apartados o alejados de Dios. Dice que el que sale en busca del hombre, nuestro Señor, tomando este factor en consideración, la conversión es un hecho milagroso, porque en ella se unen la voluntad de Dios y la del hombre. Si aceptamos la tesis del apóstol Pablo en el estudio, la retroactación, como él lo dividió, la conversión es una transfusión de vida, una resurrección. En los libros que he estado leyendo yo ya para despedida de año, para el mensaje, tanto en esta semana como en el día de hoy, cuando leí tanto en el libro de Colosenses, amados, donde nos habla de nuevo hombre, alabado Dios, de dejar lo que Él lo terrenara, alabado Dios, ya que Dios ha hecho que en nosotros una transformación. Desde su punto de vista, el pecado domina la carne y por tanto el ser humano vive en rebelión contra Dios. Pero qué bueno cuando el pecado no domina nuestra carne, hermano.
La escritura es muy precisa en declarar que nuestra condición primitiva era de continua hacia el mar y nunca buscábamos a Dios. Íbamos rumbo como a la gloria, para el infierno. Nos predicaban, nos daban tratados. Yo los rompía, a mí no me interesaba, los hacía un bollito y los tiraba. A veces por cortesía los cogí y después los tiraba en un zafacón que no me vieran, alabado a Dios. Pero Dios se estaba dando a la tarea de ¿qué? De estar buscándolos, alabado sea el Señor. La palabra del Señor dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es el libro de Romanos, capítulo 3. Pero la gracia, el don inmerecido de Dios, nos alcanzó, hermano. Y su Espíritu Santo, obrando en la conciencia nuestra, nos convenció de pecado. Qué bueno cuando dejamos que el Espíritu Santo, es cuando se le da la oportunidad a Dios. Que eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque Dios hace su parte. Entonces el hombre tiene que dejarse, alabado Dios, guiar por él. Y dejar que Dios haga como Dios quiere, alabado Dios. Amén. Pero la gracia, que fue el don inmerecido de Dios, nos alcanza. Su Espíritu Santo, obrando en la conciencia nuestra, nos convence de pecado, nos hace convictos y nos ayuda a tomar la decisión de la conversión. En otras palabras, que cuando Dios nos habla a través de su linda, gloriosa, preciosa palabra, el mensaje, alabado Dios, el Espíritu Santo, porque la palabra es ¿quién? Es viva, es Jesús mismo, el rema, la palabra que se hizo viva, alabado Dios. El Espíritu Santo, la tarea de él es que traernos a nosotros ¿qué? Convicción. De decirnos, estás mal, hijo, hija, alabado Dios, estás mal. Y de la manera linda y sutil como el Señor nos habla, cuando dejamos que nos conquiste, mire, yo le aseguro que todo va a salir bien. Cada creyente es un milagro vivo de la gracia salvadora. La experiencia de los convertidos es la de las vidas resucitadas con Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, versículo bien fácil. Crucificado estoy con Cristo, y ya que no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio a sí mismo por mí. Si ahora lo vivo en Cristo, es porque algo murió en mí. Alabado sea el Señor. La transformación, nuestra conversión, es el portento operado por el mismo, el poder ejercido del Espíritu. Alabado Dios, que hizo el milagro. Alabado Dios, de que Cristo fuera engendrado. Alabado Dios, desde el vientre de María. De manera semejante se ha operado en nuestra vida el milagro de una nueva vida, no por iniciativa nuestra, sino por quién, a través de Cristo, por el Señor mismo. Amén. Parte número 1 nos habla de la revelación divina en la conversión, que son los versículos del 11 al 14, los cuales decían: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. En otras palabras, ¿quién le llamó a usted, hermano Carlos? El pastor no fue el que le llamó, un pastor le hizo un llamado, le hizo la invitación. Pero ¿quién verdaderamente le ha llamado a usted, iglesia? Jesucristo. Entonces, en otras palabras, cuando Dios llama, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Si no lo empujamos, le echamos un lado o lo contristamos y dejamos y le decimos: Señor, toma el dominio contrito y haz conmigo lo que tú quieras. Alabado Dios. Créame que Dios lo va a tomar en serio. Y cuando le damos esa oportunidad, Dios va a hacer de nosotros los instrumentos, los vasos que Él quiere que seamos. Alabado sea el Señor. Así Pablo decía que el evangelio anunciado por mí no fue según hombre, porque vino dado por ¿quién? Por Dios mismo. Esto no es cosa de hombre para que nadie se vaya a gloriar. 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quiénes andaron con Cristo? Los 12 primeros discípulos. ¿Estaba Pablo con ellos? No. Pero cuando estamos aquí en el mapa, tenemos que la región de ¿qué? De Damasco, tenemos también Jerusalén, Judea y Arabia, y al desierto de Arabia. Alabado sea el Señor. Pero la palabra nos habla a nosotros en el libro de los Hechos. Díganos un poquito, hermano Mario, en el capítulo 9 de la conversión de Pablo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Según describe la Biblia, que cuando estaba el sol en su apogeo, miró una luz que estaba más fuerte que el sol, que el rayo del sol, y lo tumbó del caballo.
él tenía cartas para ir a perseguir a los cristianos. Claro, es que él, aunque había sido educado bajo los pies de Gamaliel, tenía un concepto muy erróneo del cristianismo, hasta que el Señor trató con él y le cayeron quedó ciego cuando cayó escuchó una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Era la misma voz del mismo Dios hablando con él. Entonces, desde ese entonces, el Señor empezó a tratar con el corazón de él. Amén. Gracias, hermano Mario. Como dice el hermano, alabado Dios. ¿Rumbo a dónde? A Damasco iba con las cartas de los principales, habla de los sacerdotes que ejercían en aquel tiempo. ¿Para qué? Para aprisionar a quién, a la iglesia, a los creyentes. Versículo 13, porque allá ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Amén. Y la asolaba. Era bien perverso, era bien malo. Y el versículo 14, y en el mismo judaísmo aventajaba mucho. Sabemos que describe que fariseo de fariseo. Su maestro fue un gran conocedor, doctor de la ley, que se llamaba ¿cómo? Gamaliel, alabado sea el Señor. Dice, aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Porque, como dice el hermano Mario en su comentario, él creía que lo que él estaba haciendo era de agrado a Dios. Pero rumbo a Damasco tuvo un encuentro con ese Cristo al que él perseguía, alabado Dios. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Imagínense, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ese hombre quedó derrumbado, se humilló. ¿Quién eres, Señor? Al dueño de la iglesia, hermano Mario. Nomás un comentario rápidamente. Quería decir que esta conversión es lo que hace, lo podemos ver en Pablo, lo que hace la diferencia en un cristiano. Yo me he topado con hermanos que han estado en iglesias y han estado por años, como 30 años en la iglesia, pero nunca se han convertido. O sea, que están allí, saben lo básico de y tocan en la música de la iglesia y participan en muchas cosas, pero no están convertidos. No, aún viven como cuando recién andaban en el mundo. Y la conversión es algo que la iglesia necesita, porque el Espíritu Santo es quien obra en nosotros, y por medio de este medio es que nos vamos a ir. El Espíritu Santo es el sello que nos sella, y es el que nos va a dar el ok para irnos en el rapto. Yes. Y como dice el hermano Mario, alabado Dios, ¿convertido o convencido? ¿Cuál de ellos? Tremendo tema, ¿verdad? Para un mensaje. Amén. Convertido o convencido, ¿cuál de ellos eres tú? Porque las iglesias están llenas de gente que ha sido como convencida, pero no convertida. Así mismo. Y este es el caso que dice el hermano, alabado Dios. Pero qué bueno que a través del Espíritu Santo hemos sido convertidos, porque recibimos que una convicción. Sí, amén. De él, alabado Dios. Aleluya. En el inciso A, alabado Dios, tiene por título, en el inciso A de la primera parte, la revelación, una experiencia personal. Y es lo que ha pasado, que la vida de qué? De cada uno de nosotros, amados del alma, alabado Dios. Esto es a través de qué? De una experiencia personal. Ninguno de mis hermanos pueden vivir de las experiencias mías con el Señor, de ninguna manera. Cada cual de nosotros tiene que sufrir ¿qué? Su propia experiencia con el Señor para poder apreciar. El apóstol se dirige a los Gálatas como hermanos. Con esto los compromete a recibir la enseñanza que ha de exponer a continuación. De las clases pasadas, hermano Juan y hermano Ángel, ¿qué estaba sucediendo tanto en estas iglesias como a los de Éfeso? ¿Qué estaba sucediendo a los Gálatas? Es que ellos estaban haciendo las cosas erróneas y estaban todos por su lado. Estaban volviendo a los rudimentos antiguos. Sí, o sea, estaban viviendo una vida errónea. Como dijo el hermano, y usted lo repitió, o sea, estaban en aquel de los rudimentos de lo que Dios les quitó a ellos de un principio. Pues entonces ellos están volviendo para acá. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel, que se dejaron llevar, pues, por lo que veían
de los que no le servían al Señor, de los tiempos pasados. Amén. Esta iglesia también estaba combatiendo los maestros judaizantes. Y se puede aplicar esta enseñanza a los comentarios del hermano Mario. Entraban, pero no era porque habían sido convertidos. Entraban para estar como espías. Y entre de ellos, de muchos maestros judaizantes que estaban en estas iglesias, tanto a los Gálatas, porque en el capítulo 3, él dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué más le dice? ¿Quién Os enseñó. o quién os engañó a vosotros que antes corrían bien para que ahora terminen como habían comenzado antes? En inglés dice bewitch, en otras palabras, ¿quién os embrujó? Que viene la traducción del griego. Ustedes que antes corrían bien. Si nosotros como pueblo iglesia hemos sufrido una conversión y la palabra nos nutre, esta palabra, hermano, yo le aseguro, ay santo, mi alma alaba a Dios, Aleluya. que ninguna secta que se levante aquí en Quilín, porque las hay, yo le aseguro que aquí hay sectas. Sí, amén. Mire que ayer hablaba con un siervo del Señor y el Espíritu Santo me redarguía, porque Dios me va a poner a hablar y a señalar esa secta que hay aquí en Quilín. Y permite el Señor que esta transmisión corra, alabado sea el Señor, para que muchos se le caigan como se le cayó a Pablo las escamas de los ojos y tengan que volver nuevamente. Aquí hay una iglesia de judaizantes, gente que antes predicaban y enseñaban estas grandes verdades, puertorriqueños judíos. Gloria a Dios. Es que eso es lo más lindo, que uno se convierte de corazón por la experiencia que uno tuvo con el Señor. Y eso fue lo que pasó en la vida de ¿quién? De Pablo. Que cuando Pablo se convirtió, hubo una transformación completa, hermano, de la noche a la mañana. Pero es que Dios es así, como yo le decía este domingo pasado, amado del alma. Dios hace y dispone como el Señor quiera. Alabado Dios, cuando el Señor envía a Ananías a que lo fuera a buscar, Ananías, ¿qué dijo Ananías, Darío Díaz? No, pues él sabía el peligro que corría, hermano. Espérate, si este era el que perseguía a la iglesia y metía a la gente. En otras palabras, Señor, porque tú me estás metiendo. Si Dios le está enviando, no temas, alabado sea el Señor. Si Dios le dice, vete a la casa de la brujita, porque ya no es brujita. Ya tuvo un encuentro personal conmigo y está esperando, porque mire las cosas que Dios hace. Que cuando en la iglesia no vamos a tocar puertas, Dios mismo se va a encargar de preparar, alabado sea el Señor. Porque ¿qué sucedía con la iglesia, hermano Juan? Estaba como, Dormida. estaba encerrada, estaba intimidada cuando Pablo estaba persiguiendo a los hermanos. Pero Dios necesitaba que hubiera esta persecución y que este hombre sufriera lo que Cristo, porque esta fue la palabra del Señor. Le dijo a Ananías, ve, porque me es instrumento. Lo voy a utilizar para los reyes y para los gentiles, para nosotros, para que alcanzara los pueblos, porque aún así él tenía los discípulos, la iglesia que ya estaba establecida en Jerusalén, pero ellos estaban ahí y ellos estaban dedicados a ¿qué? Al pueblo de Israel. Pero Dios también tenía la mirada puesta en ¿qué? En cada uno de nosotros, como el pueblo gentil. Cuando lo envió a este hombre entonces, pero necesitaba un hombre que tenía ¿qué? Palabra, un hombre que Dios había ya en una manera u otra preparado y que no iba a tener miedo, alabado Dios, porque él mismo tuvo que enfrentar a quien, a Pedro, y decirle, espérate, tú eres un hipócrita, Pedro. ¿Por qué razón, Ángel? Porque Pedro cuando estaba con los judíos era judío, pero cuando estaba con los que no eran judíos, pues también se hacía pasar. Se pasaba, alabado Dios, y no estaba bien definido, y Dios tuvo que levantar y enviar a Pablo para que le señalase, aunque Pedro era un hombre mayor que él, uno de los 12 discípulos que anduvo y caminó con Cristo. Por eso es que él se defiende en estos versículos, alabado Dios, porque él lo decía, alabado Dios, que este mensaje que él predicaba no le fue dado por hombre, ninguno, alabado Dios, sino una misma revelación, porque aunque no anduvo con Cristo personalmente para ser, ¿cómo se llama?
Testigo. reconocido, sí, como un Testigo. apóstol, porque un apóstol es un testigo como Ocular. visual, que Testigo estuvo visual. ahí y vio, alabado Dios, pero él tuvo que su propia experiencia, Ajá. Especial. no lo vio, él oyó la voz, y la palabra necesita más que aquellos que iban con ellos también oyeron la voz, pero solamente la revelación era para qué, para él. Seguir, mire qué lindo es Dios. En contra de los argumentos de sus adversarios, el apóstol declara su experiencia personal y la fuente de su conocimiento de Jesucristo como el fundamento de su fe. ¿Por qué? Hermana Francis, alguien le va a preguntar a usted. Dice, pero muchacha, si tú te dejaste que te lavaran el cerebro, eso no es así. Mire, nosotros lo encontramos, y le voy a poner un ejemplo. Nuestros hermanos adventistas, no llevaba yo mucho tiempo de convertido y le daba ray a un varón en la calle. Él era un usuario de drogas, y bien malo aquel hombre, pero yo tenía el amor de Dios como lo tengo todavía hoy en día, hermano. Yo lo recogía de la calle y lo llevaba hasta su casa, y allí me cogieron su papá y su mamá y trataban de meterme la doctrina de ellos. Yo fui inmediatamente al otro día que teníamos servicio y dije, pastor, mira lo que me pasó ahí. El pastor me dice, no te apures que el sábado vamos para allá. Fuimos preparaditos para allá, el pastor en Gabanadito, y en Gabanadito yo le digo así, vinimos por aquí a visitar a fulano, a él. Era la excusa, y luego que nos sentamos y nos dieron café y compartimos, el café del garbanzo, porque ellos no beben otro café. Pues el pastor le dice, mire que me dice Luis, me dice que usted, cuando dijeron, sí, no, es que nosotros, y le dice, que sea esta la última vez, con toda autoridad. Y todavía hoy en día, personas que se están desviando de estas grandes verdades, creen que usted, o que yo, que soy el cabecilla aquí, que Cristo tiene, estamos locos, hermanos. Si esto es locura, alabado Dios, yo prefiero quedarme loco con esta preciosa palabra. en No, el sí, Señor. ayer me pasó lo mismo. Vino uno, estaba tomado ya, y me pidió que le llevara a un sitio, y yo no puedo porque yo estoy trabajando todavía. Yo no podía llevarle un LOD. Alabado Dios, pero dile, Cristo te ama, y yo voy a orar en el camino para que Dios te envíe. Eso es lo que le dije, Cristo te ama, y me fui a trabajar. La afirmación de una revelación personal, la afirmación, fíjese, porque cada uno de vosotros, hermanos, yo estoy seguro, la hermana más joven aquí es Jennifer, ¿verdad que sí, Jennifer? Me da la cabeza rápido, sí, alabado Dios. Y ella también tiene su propio testimonio, que también ella puede testificar y decir, y usted va a decir, wow, yo no lo he vivido en esa manera, Azalia tendría lo suyo. Ella le dice, pastor, yo le sigo después a ella también, alabado Dios. Ya, pastor, dejen eso, no esté mirando así con esa furia, alabado Dios. Pero la afirmación de una revelación personal es un reto a la burla y al menosprecio por parte de quienes no aceptan la individualidad de la salvación. Porque la salvación es como Personal. individual, es personal. Nosotros somos aprovechados, es decir, yo también me aproveché de la promesa que aparece en Hechos 16:31, que fue una promesa hecha ¿a quién? Al carcelero de Filipo. Pero la iglesia de Jesucristo nos adueñamos y por fe Dios nos recompensa. Y pastor, ¿qué dice Hechos 16:31? Cuando aquel hombre le dijo que tengo que hacer para ser salvo. La palabra del apóstol Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Pero cada uno de la casa tiene que creer también. No que podemos quedarnos solamente en esa promesa. Cada uno de ellos también tiene que tener que una experiencia personal. Alabado sea el Señor. Aunque la revelación se ofrece a todos de manera indiscriminada, alabado Dios, a todos, la experiencia se da en forma muy personal, porque son experiencias personales. Hermana Maricel. Algo rapidito, yo me crié con mi abuela en la iglesia católica, y una vez una amiga me invitó a una iglesia evangélica, y la primera vez que fui, yo estaba sentada en la banca y mientras el pastor estaba predicando, pues yo sentía como el Espíritu Santo, una fuerza tan fuerte en mí, que yo no me podía resistir, y yo estaba llorando en la banca, y yo me aguantaba de la banca porque no quería pasar al frente, pero era algo tan fuerte en mí, que esa fue la primera experiencia que yo
sentí que nadie me tuvo que hacer el llamado. Antes de que el pastor hiciera el llamado, yo estaba al frente llorando, porque yo no me podía resistir a esa fuerza. Pero fue una experiencia que me marcó positivamente, porque yo decía, yo no quiero pasar, Dios mío, para que yo vine aquí, tú sabes, la lucha, la batalla que yo tenía. Y yo decía, Señor, yo no sé para qué yo vine aquí, yo me quiero ir para mi casa. Pero esa fuerza tan fuerte que yo sentía dentro de mí, que algo como que me quemaba. Y yo tuve que salir corriendo para estar llorando. Y esa fue la experiencia que yo en mi vida. Alabado Dios. Y eso es lo que hace la diferencia, hermano. La presencia bella del Espíritu Santo, como dice nuestra hermana, que ella iba ante una iglesia, hasta que llegó a una iglesia donde Dios, donde hay poder, donde hay movimiento del Espíritu Santo. Alabado Dios. Porque el Espíritu Santo no se mueve por las emociones del pueblo. El Espíritu Santo se mueve en la obediencia que el pueblo, cuando hay, ¿cómo se llama? Alabado Dios, temor de Dios. Cuando lo que sabemos, a quién le servimos, alabado sea el Señor. Alabado Dios, la Biblia aquí dice el comentario, Dios amó al mundo, pero solo el que en él cree tiene vida eterna. Aquí reside la gran diferencia del Evangelio como experiencia personal. No depende de la actitud o condición de otros. Cada creyente debe poder afirmar, como lo hace el apóstol Pablo, al último de todos en el libro de Corintios, hablando de su ministerio, dice que Dios se le reveló a él mismo. Porque lo empujaban para un lado, hermano, porque como no fue uno de los 12 originales, pero también fue un apóstol. Dios lo llamó, alabado, para que fuera un apóstol a los gentiles, un testigo, alabado sea el Señor. Inciso B de la primera parte, una vida transformada, evidencia de la conversión. ¿Qué significa eso en tu propia palabra, hermano Ángel? Entonces, una vida transformada, evidencia de qué? De la conversión. Es una evidencia que uno tiene de que está convertido de verdad. Cuando se ve la transformación que Dios hizo con él. Cuando se ve la transformación, cuando se ven también que los cambios. Por ahí cantamos, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses hablaba de desechar todas las cosas que eran terrenales y vestidos de nuevo hombre, alabado sea el Señor. Desechar la ira, el enojo, cosas que antes, dice la palabra, el Sagrado Escritor decía, existían en cada una de nuestras vidas, que si todavía existen, tenemos un problema, hermano, porque no deberían de existir. Y se las usamos como excusa, tenemos problemas, alabado Dios. Porque hay una transformación, alabado Dios, que es evidencia de la conversión. Ahora el apóstol hace referencia a su pasado, su excesiva persecución de la iglesia, debido a su celo por las tradiciones y antepasados. Yo se lo digo, yo seguía lo que mami decía, ahí están esos aleluya, y comenzaban aleluya, y mami le decía desde el balcón del fregadero, café puya, aleluya, y mami, café puya, y nosotros pequeñitos, café puya también, alabado Dios. Y esa gente está loca, y mire quién está loco ahora también, alabado Dios. Pero si esta locura es buena, déjeme seguir siendo loco por Cristo, alabado Dios. Lo que antes quería destruir, ahora desea edificarlo, fíjense. Eso es lo que muestra de que hay una evidencia de que hubo un cambio. Que lo que yo antes no quería, cuando me sentaba en la plaza allí de recreo en Caguas, y allí estaba el movimiento Jóvenes Cristianos, los Catacumbas, alabado Dios, un movimiento que existía, alabado Dios, yo sentía la presencia del Espíritu Santo, se me ponía la piel de gallina, como decimos los puertorriqueños, se me paraban los pelos, y me decía, joven, y me señalaba que el joven predicador, yo miraba para atrás y dice, no, contigo mismo es el asunto, yo, este está loco, se volvió loco, déjenme irme de aquí. Huye el impío sin que nadie le persigue. ¿A dónde nos vamos a huir, hermano? Y lo que él despreciaba, me daba los tratados, los tiraba, lo que no quería, es lo que ahora hago. Y eso fue la experiencia del apóstol Pablo. El perseguidor es ahora un defensor. El antiguo detractor se ha convertido en predicador. Tenían miedo de él, pero cuando lo conocieron, se gozaron. Alabado Dios. Esta transformación capacitaba al apóstol para inspirar a los creyentes a confiar más en el poder del evangelio que las tradiciones. Si hubo un hombre que tuvo una convicción y aprendió a dejar todas aquellas cosas que eran de la ley, ¿fue quién? Pablo.
Porque todos aquellos ritos que ya existían, él entendió que a través de del nuevo pacto, porque qué bueno es el Señor que utilizó a Pablo para que escribiera tanto a los Corintios, primera y segunda, alabado sea el Señor de Corintios, luego a los Gálatas, luego a los de Éfeso, la carta a los Efesios, luego viene que Filipenses, ahora después los Colosenses, y así de igual manera, alabado Dios, como Dios al hombre que sufrió que más persecución que cada uno de los otros 12, que fue abusado. 3 veces él dice fue dejado como por muerto, amado. Pero lo que Dios hizo, lo que Dios pudo demostrar a través, fue el primero que vio aquel primer mártir que se llamaba ¿cómo? Esteban, capítulo 7 en el libro de los Hechos. Alabado Dios. Y cómo tiraban las vestiduras de Esteban a sus pies. Alabado Dios. Dice que esta transformación capacitaba al apóstol para inspirar a los creyentes a confiar más en el poder del evangelio que las tradiciones. Un cambio tan drástico no podría ser efectuado por influencia o instrucción humana, solo por revelación divina. De allí se desprende su afirmación sobre la nueva criatura en Cristo, que se lee en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí no se queda, que además dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque hubo que una conversión. Alabado sea el Señor. Parte número 2, la omnisciencia de Dios en la conversión. En el inciso A de la segunda parte, elección y llamamiento divino. El testimonio del apóstol revela su ignorancia pasada acerca del propósito de Dios con su vida. Llegó el momento de la revelación, porque el tiempo pasado fue solo de preparación para la misión a la que estaba asignado en la economía celestial. Dios, en su conocimiento previo, había preparado este instrumento previamente. Permitió que fuera instruido a los pies de Gamaliel. Amén. Que el hombre tenía una preparación, como de la misma manera cuando Dios sacó a Moisés de allí, del palacio de Faraón. Era letrado, tenía conocimiento de diferentes lenguajes. Alabado Dios. Moisés no era cualquier cosa. Alabado Dios. Entonces Dios sabía a quién iba a utilizar. Su testimonio deja ver claramente que la elección es de Dios. Como en el caso de Jeremías y de Isaías, todo estaba planificado con anticipación por la sabiduría divina. No importa cuánto tiempo haya que esperar, qué circunstancias rodeen a la persona elegida, en el tiempo que Dios ha determinado, la revelación llegará a él. En el tiempo que ya Dios tiene determinado para cuando cada una de nuestras vidas, ya lo entiendo, alabado Dios. Pero el salmista decía: tú cumplirás tu propósito en mí. Puede que pasen 2 o 3 años más, cuando Dios comience a llamarle, cuando Dios comience a inquietarte, alabado sea el Señor. Pero es que así es nuestro Señor, alabado Dios. Debemos recordar aquí que hay un llamado especial, así como también un llamado en general. ¿Por qué? El llamado general es que, Darío, Toda la iglesia, a todos, el mundo, a todos los que llamó, a todos los comisionó, a todos nos ha dado un mandato de que prediquemos este evangelio, de que se lo llevemos, de que lo compartamos, alabado Dios. Pero cuando viene un llamado de él en una área específica, será revelado también. Lo maravilloso de esto es que la selección es asunto que pertenece a la sabiduría divina. Muchas veces los hombres dañan los planes divinos de Dios. Por eso es que cuando yo les digo siempre, cuando es el llamado verdadero del Señor. Porque hoy en día hay hombres que se llaman. Usted encuentra pastores, y usted, ¿y quién le llama a usted? Ah, yo vi que estaban abriendo tantas iglesias, pues yo voy a abrir una también. Oh, qué bien. ¿Y qué lo puso? Yo tenía un pastor y él vio que había en mí un potencial, pero todavía no lo había capacitado, no lo había preparado, no le había preguntado del Espíritu Santo que hacía hacer el vaso y cuándo era el tiempo, y ya lo llamó. El hombre llama, pero el llamado divino viene de Jehová. Y cuando él llama, hermano, alabado Dios, es perfecto. El mismo apóstol enseña que Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como él quiso, hablando del 1 Corintios. Cada uno con una función especial, pero con un solo fin: la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alabado sea el Señor. Buscar la opinión de los hombres solamente puede ser la apertura para el fracaso en nuestra vida personal. Y yo, como pastor, ministro del Señor, el Señor siempre me dijo: no le pregunte a nadie, pregúntame a mí. Porque ¿sabe qué?
que el que revela todas las cosas se llama Jehová. Cuando en mi mente ha venido, quizás no, porque aquel pastor dice que a él le funcionó en esta forma, esto y esto y esto. ¿Qué es esto y esto? ¿Y quién le enseñó a él la receta? ¿De dónde viene esa receta? El Señor me dijo, pregúntame a mí, porque Dios es bien claro, amado del alma, alabado sea el Señor. Así que buscar la opinión de los hombres solamente puede ser la apertura para el fracaso en nuestra vida personal. La certeza de un llamado la da el mismo Espíritu Santo y no el consejo de los hombres. La opinión de los siervos y siervas de Dios puede ser valiosa en cuanto a confirmar el sentir que de antemano hay en nuestro corazón, porque Dios así lo hace. Dios puso el sentir en mí, alabado Dios, antes de llamarme hace 8 años atrás, cuando tenía 56 años. Y dije, Señor, pero wow, 56 años, ahora. Es que Dios ya había llamado y yo no había respondido. Entonces, en el tiempo que Dios escogió, dijo, ahora yo me voy a aprovechar y yo voy a hacer como yo quiera, alabado sea el Señor. Así es como entramos al inciso B de la segunda parte. La comunión y orientación con otros líderes es necesaria. Seguro que sí, hermano. El compartir la vivencia, las experiencias de cada uno de nosotros, alabado Dios. Cuando aquí habla de los líderes, alabado Dios, en cada una de sus vidas, yo veo un líder, hermano, cuando usted se pone en las manos del Señor y puede ejercer una función. Por 3 años el apóstol permaneció en un periodo de reconciliación consigo mismo. En otras palabras, mire, yo les testificaba hace poco un mensaje que yo tuve un tiempo en mi casa tranquilito, pero lo que Dios hizo cuando me revela primeramente el ministerio evangelístico, unción de lo alto, y luego Dios ese mismo día me envió una palabra a través de una sierva, de una parejita que vino, y ella me decía, no es un ministerio, es una iglesia. En la iglesia unción de lo alto pasaron, alabado Dios, unos cuantos añitos, de 2007, alabado Dios, 2013, saque cuenta cuánto, pasamos 6 años, y ahí surgió todo en el tiempo del Señor, como Dios dijo. Como Dios dijo, y en el resto del tiempo también como Dios dijo, como Dios me usó, como Dios quiso usarme y como Dios quiere seguir. Fue un tiempo para interpretar la experiencia de Pablo, su experiencia, y afirmar sus convicciones. Porque miren, muchos se creen, como hablaba con las hermanas hace poco, que alguien le dijo, yo voy a abrir una iglesia también para hacerme rico. Porque por ahí lo que es, estos pastores son un chorro de pillos, de ladrones. Pillo es la palabra que usa en Puerto Rico. No todos los pastores son ladrones, porque los ladrones no entran, ni los pillos tampoco, alabado sea el Señor. Así que no se crea ese cuento del diablo, alabado sea el Señor. Pero muchos ven esto como una ganancia, como un negocio. Y el apóstol Pablo le escribió a una de estas iglesias, y él le dijo, mire, yo nunca le he pedido a usted nada, así que no me señale, porque Pablo tenía que su propio trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Hacer tiendas de campaña, alabado Dios. ¿Y junto a quién? A su amigo que se llamaban ¿cómo? Era un matrimonio. Maestro, lo cogí ahí, se lo voy a dejar de asignación. No recuerdo el nombre, pastor. Mire esto. No, el hecho de no subir a Jerusalén de inmediato no significa que ignorara a los apóstoles. Hay un tiempo, alabado Dios, y es un buen tiempo, hermano. Si usted verdaderamente, como escuché hace poco, en el día de ayer, un hermano me dijo, no, fulano de tal me dijo que se quería separar un tiempo con el Señor. Oh, ok, y yo soy el pastor y desconozco esas palabras, pero un hermano lo conoce. Pues gloria a Dios, si es con el Señor, pues gloria a Dios. Y entonces el apóstol Pablo no es que él sabía quién eran los apóstoles, porque él los vio cuando caminaron con Jesús. A ellos perseguía a él también. Lo que pasa es que Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aún así el mismo infierno no va a poder, ni el diablo ni nada que el enemigo trate de usar. El hecho de no subir a Jerusalén de inmediato no significaba que ignorara a los apóstoles. Fue un acto de prudencia para sanar las graves heridas causadas a la iglesia por su persecución. En otras palabras, si los hermanos le tenían miedo, pero qué bueno que Dios tuvo que utilizar un Bernabé para poderlo utilizar. Y Bernabé significa que hijo de consolación. Que Dios lo utilizó para que pudiera traer un tiempo de refrigerio en la vida del pueblo cuando iban conociendo a Pablo. Y cuando se le abrieron los ojos a la iglesia y comenzaron a ver
las señales y prodigios, los milagros que Dios hacía a través de Pablo, más que de los mismos apóstoles, ¿quién lo va a quitar? ¿Quién va a discutir? Esta acción sabia sirve para acentuar la validez de la experiencia de la conversión y a la misma vez ofrece un tiempo de observación de parte de los líderes de la iglesia para aceptar las actitudes del recién convertido. Alabado Dios. Mire, Pablo, con el poder del Espíritu Santo, mire, a él no le temblaba el pulso. En ciertas de las cartas dice, mira con qué gran osadía os escribo. En otras palabras, porque sabía que era Dios al que tenía que responderle cada vez que escribía a una de estas iglesias o enviaba un mensaje. Cuando le escribía a los Corintios, capítulo 5, cuando les decía, que he oído que entre vosotros hay fornicación. Cojan altar y entrégueselo al diablo, pero no para la destrucción de su alma. Miren, lo hizo con amor. Seguro que sí, que lo hizo con amor, pero lo hizo con autoridad también. Alabado sea Dios. Ellos entendían y sabían la palabra. Alabado sea el Señor. La personalidad del individuo no es abolida por la conversión. Yo sigo siendo orejón y feo. Alabado Dios. Pero ante los ojos del Señor somos preciosos. Fíjense. Amén. Bueno, eso le dijo mi esposa a mi suegra. Ay, mami, en la escuela hay muchachos que me gustan. Él es feo, pero tiene algo que me gusta. La personalidad. La personalidad del individuo no es abolida por la conversión y es parte de la diversidad. En la unidad de la iglesia tiene que haber diversidad. Sí, amén. La raza puertorriqueña tiene mucha diversidad. Yo soy ahora un prieto jabao, pero yo soy negrito. Pero se me ha ido el color, mire, ahora estoy jabao. Pero allí hay rubios de ojos verdes. En Puerto Rico usted ve hablando, se cree que está hablando con un americano y es un colorado de allá, de uno de esos barrios de Puerto Rico. Y de ojos verdes. Yo no sé inglés. ¡Ay, qué muchacho! Dice, yo creo que... La hermana Jennifer es testigo, los encuentran a veces cuando van por ahí los trabajos. Alabado sea el Señor, a Dios sea la gloria. Tercera parte, comunión y participación de los convertidos. El inciso A, identificación de los convertidos con la iglesia. En este testimonio encontramos la necesidad de los nuevos creyentes de tener comunión con la iglesia. A pesar de lo impactante de la experiencia, no tan solamente de los nuevos, sino también de quien, hermano Darío, de los viejos, que tenemos que seguir. Sí, amén. Esto no es que yo en el principio, no, es que estaba en el primer amor. ¿Y en qué amor usted está ahora, hermano Ángel? Es mejor que siga en el primer amor, porque mi primer amor se llama Jesucristo. Sí, amén. Estoy hablando con el hermano Ángel, que tengo que decir, se echa a reír ahí, está en la mascarita riendo, o sea, alabado a Dios. Él sigue siendo mi primer amor, alabado a Dios. El hecho de buscar la comunión con los apóstoles y romper con la barrera de lo desconocido es algo digno de admirar. No todos los convertidos tienen esa misma franqueza. El milagro de la conversión pierde valor si no se cultiva la comunión con la iglesia. En otras palabras, he encontrado personas que dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo soy un siervo del Señor. No juzgo ni critico ni señales, porque esta palabra lo juzga. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, pero usted se congrega. Yo no me congrego, porque yo no creo en congregarme. Sin embargo, una orden. Dios lo bendiga. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. La situación con el apóstol Pablo era de mucha tensión entre los hermanos por causa de su pasado. Cuando un convertido está marcado por un pasado conocido, se puede dar el caso de un rechazo inadvertido. Este es el caso que yo les decía, amados del alma, alabando a Dios. Que bueno, porque por los frutos los conoceréis. Sí, amén. Pero tiene que haber una conversión. Porque mire que yo he encontrado personas, y con esto voy a concluir, alabado Dios, que le predican a usted un mensaje y usted puede decir que pase los años y después usted los vea, participan, como decía el hermano Mario, tocan y hacen todo y los vuelve a encontrar
en el mismo lugar de donde salieron. Y no es predicando a Cristo. Y les voy a dar un ejemplo. Años atrás fuimos de visita a Puerto Rico. Y allí me encuentro un varón. Me voy a parquear allí en el morro y me dice, ¡hey! Dios te bendiga, parquéate ahí. Ahí, que yo te cuide el carro. Y yo digo, Dios te bendiga a ti también, hijo del diablo, porque tú me dices que me parquee ahí. Y el hombre hizo, me tragó gol, dice. Sí, yo le dije, porque aquí nadie se puede parquear, tú no estás viendo los letreros, lo que dice ahí. La última vez que aquí había uno como tú diciéndome Dios te bendiga y yo me parqué aquí, me costó un ticket bien feo que tuve que pagar con un vehículo de renta. Y voy a hablar con la policía y se me echan a reír en la cara los 3 policías que estaban en aquel lugar. Y le me dicen, es que esos son de los usuarios que vienen de la perla. Y yo le digo, ¿y ustedes no hacen nada? No, porque... Miren, no hay problema, que Dios los bendiga. Pero no me digas que me parqué aquí. Y me parqué donde tenía que parquearme bien y pagar y hacer las cosas bien como pueblo e iglesia de Jesucristo. Ese hombre se le metió el diablo por dentro con el Dios te bendiga que fue que me recibió. Eso para que ustedes vean, hermanos. Cuando está el Espíritu de Dios y somos creyentes verdaderos, un Dios te bendiga no me va a convencer a mí. Yo tengo que ver frutos como pastor, alabado Dios. Porque hay muchos charlatanes que predican lindo, se sientan y ven todas las predicaciones de YouTube, imitan los predicadores y así están cayendo hoy en día muchos pastores, trepando los altares demonios, teniendo pueblos santos en la iglesia que pueden prepararlo y capacitarlo para que prediquen la palabra de Dios. Pastor Bochinchero, Dios les continúe bendiciendo, amado. Esta es la última clase de este año, alabado sea el Señor y damos gracias a Dios. La conversión del pecador es el mayor milagro. Y qué bueno que usted que se conectó en esta noche, si usted sufrió una conversión con ese Cristo de la gloria, verdaderamente alabado Dios, le felicitamos y le damos gracias a Dios, porque usted también es un milagro, al igual que cada una de nuestras vidas. Que Jehová te bendiga de una manera especial. Le invitamos, si el Señor lo permite y nos ayuda, aquí estaremos este próximo jueves, día 30 de diciembre. El 31 no nos estaremos reuniendo, pero le vamos a decir el año 2021, el día 30. Bye bye. Que Dios les continúe bendiciendo.